Bien, Romanos capítulo 5 dice la palabra del Señor así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere leerlo otra vez? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, yo diría que una de las doctrinas fundamentales de la iglesia o básica es la justificación. Aunque todas son fundamentales, pero cuando nosotros vamos, como cristianos que somos, vamos conociendo las doctrinas, vamos entendiendo hasta qué venimos a la iglesia, por qué cantamos, por qué oramos, por qué oímos la palabra, por qué creemos en el evangelio y por qué estamos donde estamos. Pero porque conocemos la doctrina. Cuando no se conoce la doctrina es como el que llegó y se sentó en un lugar y no sabe a qué se sentó. Si va a haber un escenario, si va a pasar alguien, si algo va a decir, no. Conocer la doctrina es que cuando usted está oyendo la palabra del Señor se conecta. Se conecta. Permítame decirles que cuando se habla de doctrina, doctrina quiere decir enseñanza. Y todas las áreas de la vida tienen enseñanza. Voy a poner un ejemplo sencillo. Cualquier deporte tiene su doctrina, tiene su enseñanza, tiene su planificación, tiene su forma. De pronto usted y yo no lo entendemos muy bien, pero hay unos señores que llaman técnicos. Si usted se sienta y ve jugar un partido, pues usted ve que este corrió y tiró el balón, el otro lo recibe allá y ese se la pasa allá. Y eso le cansa a usted ver que tiró aquí, fue allá y allá. Cuando usted está medio durmiéndose, ¡gol! Y usted despierta y dice, ¿quién fue? ¿Cuál? Pero el que sabe bien, se une y sabe que la lanza allá y la recibe el de allá, y el de allá tiene 2 o 3 opciones, para allá o para allá. Y tan pronto la tiene, entonces tienen un sistema. Pero ese sistema lo conoce el técnico y los jugadores y el que entiende lo que se está haciendo. Entonces, lo mismo sucede con el básquet. Usted ve una persona que anda con un balón y lo mueve por aquí, le da la vuelta y casi sin ver, encestó allá. Vaya, haga usted eso y usted tendrá que irse con el balón y meterlo allá directamente. Esta gente utiliza metros de distancia y lanza y ahí mismo. Pero eso les ha tomado mucho tiempo de ensayo. Pero aquí cuando alguien está con balón aquí, otros se están acercando allá, el otro se hace por allá, porque antes de ellos salir a jugar, bueno, yo voy a estar aquí, tú sabes dónde es tu sitio, tú sabes cuál es. Y cuando está por aquí, tiró allá y hay quien la recibe allá, y si es para allá, hay quien, porque si tuviera ese balón y lo tirara para cualquier lado, nada se estaría haciendo. Todo deporte está cronometrizado, todo está organizado. Así sea cualquier deporte, siempre se sabe qué es lo que se va a hacer y a veces hay unos instructores que tienen su manera de enseñar. Entonces a veces dicen, cuando usted vaya a competir, no lance toda la fuerza porque en la mitad del camino se va a quedar cansado. Comience, vaya, y cuando yo le haga una ceñita, aumenta. Y cuando ya levante yo mis 2 brazos, quiere decir, váyase con todo. Porque todo en el deporte son señas, figuras, modelos, formas, maneras. Pero eso es porque antes tuvieron lo que se llama enseñanza. Quiere decir que fueron doctrinados para el deporte.
Nosotros hemos sido doctrinados no para ningún deporte, sino para entender la palabra y anunciar la vida cristiana al pueblo del Señor. Amén. Entonces aquí, cuando usted escuche hablar del Evangelio, cuando lleguemos a la doctrina del Evangelio, toda doctrina tiene lo que se llama exégesis, que es el dónde, cómo, cuándo, por qué y para qué. Para cuando usted escucha hablar del Evangelio, se conecta ahí mismo. El Evangelio, ¿quién lo anunció? ¿Quién lo predicó? ¿Quién lo fundó? ¿Quién lo estableció? ¿Dónde se predicó? ¿Hasta dónde ha llegado? Y entonces cuando usted se conecta con lo que ya usted conoce, lo aprende más fácil. Y cuando hable con una persona por ahí, ¿qué es evangelio? Eso se lo inventaron. Vea, te voy a explicar cómo es lo del evangelio. A propósito, ¿tú qué concepto tienes del evangelio? No, eso el evangelio es esto y lo otro. Ve, búscate un diccionario y si es bíblico mejor y busca qué quiere decir la palabra evangelio. Y si no te gusta, me explicarás por qué no te gusta. Y si te gusta, me dices por qué te gusta. Pero primero entiende qué es el significado de evangelio. Y entonces usted le dice, evangelio quiere decir buena nueva, buena noticia. ¿A quién no le gusta una buena noticia? Ah, eso quiere decir, claro. Por eso el evangelio es la buena noticia. ¿Por qué razón? Porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo hablaba hace años con una persona que me decía que era muy católica y no creía nada, sino soy católica, apostólica, romana y me dijo de todo allí. Entonces yo, en ese momento Dios me dio la palabra y le dije, con una persona así como usted es que yo he querido hablar, que sepa lo que es la Iglesia Católica, el catolicismo, y como usted es católica, apostólica y romana, a usted sí le voy a preguntar. Entonces levantó la cabeza la señora, pero ella no me dijo pregunte lo que quiera, sino que levantó la cabeza y se quedó mirándome. Entonces le dije yo, sáqueme una duda. ¿Cuál fue el papa o quién se inventó que usted tuviera una crucecita aquí cada año de ceniza? ¿Y es que eso fue un papa? Le digo, sí. ¿Y eso cuándo fue? Pues que eso es lo que yo le estoy preguntando a usted. ¿Y es verdad eso fue? Sí, sí. Léase donde están los concilios. Ahí está lo de la ceniza, lo de la extrema unción, ahí está lo de adorar a María, ahí está lo de el asunto de lo que es la confesión y todo. Pero como usted sabe tanto de eso, yo quiero que usted me saque de esa duda. A propósito, mi señora, ¿qué quiere decir católico? Porque yo también soy católico. Usted es católico, usted es evangélico. No, yo también soy católico. ¿Sabe por qué? Porque la palabra católico quiere decir universal. Y lo que yo predico es universal. Y el que yo creo es universal. Y el Dios que anuncio todos los tiempos acá en la vida es universal, no es solo de Colombia, es del mundo entero. Entonces cuando se habla de la Iglesia Católica se habla de la Iglesia Universal porque está en todos, la mayoría de países. Entonces la señora fue entendiendo que ella que tanto aseguraba que era no sabía bien muchas cosas. Entonces ahí sí le dije, mire, el Evangelio es esto, esto, esto y esto. Y si yo le dijera, siga siendo católica, quería decirle, siga siendo una persona que crea en lo universal. El Evangelio es universal. El plan de salvación es universal. El sacrificio del Calvario
es universal, porque no, este sacrificio solo es aquí. Este sacrificio solo fue en Israel, Jerusalén, no. El sacrificio de Jesucristo fue allí al comienzo, pero se extendió a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Eso quiere decir que el Evangelio no es regional, el Evangelio no es de un país, el Evangelio no es de un continente, el Evangelio es del mundo entero. Las buenas noticias son para todo el mundo. Hay una alabanza para nuestro Dios, ¿verdad? Para nosotros entender la justificación, teníamos que entrar como en una raíz, como en una etimología, de que cuando se habla de justificación es lo que lo justifica. Justifica en términos generales, entrando en el campo, digamos, económico, el valor de justificar tiene una forma de poder hacer el análisis. En el negocio, en el comercio, en lo que justifica. Pero cuando se habla de la parte teológica de la Biblia, también hay algo que se justifica. Y nosotros le llamamos justificación. Cuando tienen algún negocio alguien y le dicen, mira, usted tiene que colocarle a esto una vitrina bien larga, que sea de aquí a allá. Y de pronto dice, ¿pero eso sí se justifica? O sea, ¿eso sí sirve? ¿Es necesario? Ahí hay una manera, una connotación de esa palabra. Pero al hablar de la vida cristiana, justicia, justificación, y hay que buscar la raíz. Para nosotros, ¿qué es justificación? Para muchas personas justificar es corregir, arreglar algo, cambiar algo porque ya es necesario. Pero para nosotros, justificación lo conectamos y lo relacionamos con lo que la palabra del Señor dice. Para nosotros, justificación es que aquí hay un pecador. Malo. Aunque no hay pecador bueno, todos son malos. Entonces aquí está el pecador. Pero este pecador no se puede salvar solo. Yo quiero ser bueno, yo quiero salvarme, yo quiero rescatarme yo mismo, yo quiero perdonarme yo mismo, yo quiero cambiar yo mismo. Parece que él quisiera hacerlo todo él mismo, pero no puede. Porque es esclavo de su propio pecado. Entonces lo que sucede es que como el hombre está vendido al pecado, esclavo del pecado, muerto al pecado, nada puede hacer para librarse del pecado. Que tiene dinero y lo va a regalar, regale todo el dinero que quiera, pero sigue siendo pecador. Que va a hacer obras de caridad, sí, vaya, ayude a construir un andén, una casa o algo, pero vuelve a la casa, sigue siendo pecador. Entonces el pecador sigue siempre siendo pecador, porque hay algo en él que lo hace pecador, lo hizo pecador y seguirá siendo pecador. Pero cuando el pecador está aquí y no puede hacer nada, es donde Jesús aparece acá. Y cuando Jesús aparece acá y mira al pecador, entonces es donde Jesús le dice, si tú crees en mí, yo te puedo justificar. Y el otro dice, ¿pero qué, Señor? ¿Cómo así que justificar? Muy sencillo. Si tú crees en mí, todo lo que te atormenta, yo lo cargo. Todo lo que te condena, yo lo llevo. Y a última hora, yo resulto el culpable y tú resultas siendo el inocente. Hay una alabanza para nuestro Dios. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Este pecador aquí, oh Dios, perdóname, ayúdame, líbrame, guárdame, protégeme. Yo quiero ser bueno, yo no quiero adulterar, ni fornicar, ni pecar, pero sale a la calle y sigue haciendo lo malo, sigue haciendo lo malo, sigue haciendo lo malo. Pero cuando conoce a Jesús, Jesús en la justificación le quita todo lo malo y le da todo lo bueno, y el que está en Cristo, nueva criatura es. Un aplauso para el Señor. En otras palabras, no podemos ser buenos por nuestros propios medios. Pablo en Romanos capítulo 7 y el capítulo 8, porque le dedica esos dos capítulos, se los dedica a lo que es de los ataques de la carne. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de la ley que está en mí, de esta carne? Porque Pablo puede pensar en las cosas buenas, desear las cosas buenas como cualquiera persona. Yo creo que la mayoría de todos los seres humanos piensan cosas buenas, agradables. Ser buenos, ver por la familia, amar a la señora, amar a los hijos, sí, pero el pecado le lleva a que haga lo contrario. Es esclavo del pecado porque el pecado le venció y lo volvió esclavo. El pecador necesita es alguien que haya vencido el pecado para que, habiendo vencido el pecado, lo limpie y lo perdone a él, y él pueda ya también vencer el pecado con la ayuda de aquel que le justificó. ¿Sabe que Jesús está aquí esta noche con nosotros? Oh, alabanzas al Señor. ¿Cuál es la gran dificultad? La gran dificultad es que usted es una buena persona, pero usted no puede justificar a nadie porque también es pecador. Usted no le puede decir a otro, mírame bien, que yo ya no peco, entonces tú no peques. Y el otro le dice, pues, cree que yo mirándolo a él ya voy a dejar de pecar. Porque es que un pecador no puede justificar a otro porque también es pecador y ambos son pecadores. Es como cuando uno bien malo le dice al otro, hombre, sea bueno. Y el otro se queda viéndolo y le dice, decime a mí que sea bueno cuando él es lo más malo. Entonces, ¿qué sentido tiene? Porque si este fuera una gran persona y le dijera al otro bien malo, hombre, sea gran persona, pero resulta que este sabe que el otro también es pecador porque también practica el pecado. Entonces lo que sucede acá es que el único que puede justificar es el que no ha pecado. Ustedes acabaron de leer ahora cuando el hermano Yamid leía. Me gustaría que nos fuéramos un poquito allí y miren ustedes lo que dice Isaías capítulo 53. Dice la palabra del Señor acá. Mas él herido fue, verso 5, por nuestras rebeliones. O sea, él herido fue por nuestras, no las de él, sino nuestras. Ahí estaba llevando todo nuestro pecado. Cuando uno se arrepiente, uno no puede decir, yo mismo me libro de estos pecados, yo mismo me perdono estos pecados. No, porque usted necesita que alguien lo saque de allá. Y el que lo saca de allá es el que llevó todo lo suyo. Lo que tiene que hacer es creer que Él lo llevó todo para que usted salga de esa tiniebla y de esa profundidad y sea limpio, porque Él lo limpió, pero no porque usted mismo se limpió. Llevó nuestras enfermedades, no las de Él. Llevó nuestros pecados, no los de Él, porque Él no hizo pecado, ni hubo engaño en su boca.
Eso es lo que la palabra del Señor presenta aquí. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, que en otras palabras, por ser malo, por ser pecador, todo lo que vendría para mí era malo, juicio, castigo, pecado, muerte, condenación. Pero cuando Él me rescata, entonces la paz de Él viene sobre mí, no porque yo me la inventé y la hice, sino porque la paz de Él, que Él estableció, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Esa paz que tenemos ahora no es porque la conseguimos en un título de algo, sino que Él nos dio la paz. Venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Oh, alabanzas al Señor. Sigue diciendo acá: por cárcel y por juicio fue quitado. Su generación, ¿quién la contará? Fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo, no por la rebelión de él, del pueblo. Fue herido. Cuando se lee Isaías 53, tiene que usted meterse en ese capítulo y ver la misma pregunta que se hizo el eunuco. ¿Cuál fue? Se le acerca el apóstol y dice: dime, ¿de quién habla aquí? ¿De él o de otro? Porque la incertidumbre que tenía el eunuco era: parece que es uno que le está yendo muy mal, pero parece que es otro. Parece que como que él está pagando lo que él mismo hizo. Resulta que lo que le dice Felipe es: él no está pagando lo que él hizo, sino que él está pagando lo que los pecadores hicieron, pero la muerte de él es para sacarnos del pecado a nosotros. Ah, si eso es así, yo pensé que era que él había hecho lo malo y tenía que pagar por eso. No, él no ha hecho lo malo. Tú y yo hicimos lo malo, pero creyendo en él, él nos hace buenos por su sacrificio que él hizo. Si eso es así, allí hay agua. Bautízame a mí también. Una alabanza a nuestro Dios. Cuando se van entendiendo las doctrinas, uno se alegra, uno sabe que no está creyendo en vano en algo, sino que uno sabe en quién ha creído. Si leyéramos todo ese capítulo, entenderíamos: despreciado y desechado entre los hombres. En otras palabras, para poder pensar quién nos justifique, tenemos que pensar en su origen, sus raíces, su nacimiento, su linaje, su vida. ¿Sabe que cuando yo miro la vida de Jesús y leo las palabras que están en San Juan, cuando él dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Decir eso un ser humano, cualquiera no lo dice. Cualquiera dice: ay, me mentiste en el negocio aquel, hiciste esto, estabas enamorando aquí, allá, y no. Pero él era el único, yo creo, el santo. Dios manifestado en carne es el único que puede decir: ¿quién me redarguye que yo he hecho lo malo? ¿Quién me redarguye? Y todos, por más que lo odiaban y le querían tirar piedra, no lo podían acusar de pecador, porque no era pecador. El pecador es usted y soy yo. ¿Qué hizo él? Llevar el pecado, pero no llevó el pecado de él, sino el suyo y el mío. En otras palabras, pecador es el que practica
practica el pecado, pero Él llevó el pecado no porque lo hizo, sino para quitarlo de nosotros. Y al quitarnos de nosotros lo llevó Él, y Él dio su vida por todos los pecadores, para que todos los pecadores esta noche en el mundo puedan decir que son salvos para la gloria de Dios. Yo creo que Él merece un aplauso mejor. Amén, aleluya. Su origen. En el mismo Isaías capítulo 7, dice acá en el verso 14, el Señor mismo os dará señal. Analicen bien gramaticalmente lo que quiere decir acá. El Señor mismo. Si yo pronunciara la palabra, Reinel mismo va a tomar este papel. Quiere decir que este pastor de esta iglesia va a tomar ese papel. Quiere decir que el que va a hacer las cosas es Él mismo. Mire lo que dice la palabra de Sagá. El mismo Señor os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que es Dios con nosotros. ¿Cuál ser humano? Alguien llaman por ahí Emmanuel y es un cantante y hace y va y viene y dice de todo y se viste como quiere y enamora y hace de todo. El tal Emmanuel, este Emmanuel que está acá, que dice Dios con nosotros, es porque es Dios manifestado en carne y será el ejemplo de modelo de todos los seres humanos. Oh, y lo adoramos y lo glorificamos y le damos gloria. Dios con nosotros. Y Mateo lo repite, la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. O sea, lo más grandioso, el Dios todopoderoso, humanarse, hacerse carne y a caminar en medio de los seres humanos. En otras palabras, Dios, el Todopoderoso, como dice en el libro de Colosenses, en Él, en Jesús, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. O sea, lo que cabe en un cuerpo normal humano que pueda ser lleno de lo de Dios, ese es. Toda la plenitud corporal. Y entonces ahí es donde se va entendiendo perfectamente que Dios se somete a las leyes de la naturaleza, al tiempo, a todo. Que Dios en carne conoce un horario. Que Dios en carne ve a Jesús y Jesús lo ve a Él, porque Jesús está en el Padre y el Padre está en Jesús, como veíamos estos días. Entonces aquí hay algo que cuando se habla de la justificación, yo quisiera que leyéramos unos textos, pero primero sería interesante declarar que justificación es declarar inocente o limpio al pecador. La doctrina de la redención, que la vimos la vez pasada, es cuando alguien paga el precio y queda dueño. Esa es la redención, porque Él nos compró con su sangre. Pero acá nos está salvando, nos está justificando. Hace muchos años yo escuché una anécdota que en parte fue real en una familia, en un país,
Era que eran dos muchachos, había uno muy bueno y había otro muy malo. Y aconsejaban al malo: hombre, deja de hacer lo malo, no peques, no vayas allá, no te metas en problemas. Ustedes no hacen sino molestar, cansar. Yo soy libre, yo hago lo que quiera. Sí, pero cuídate, cuídate, mira. Y resulta de que el muchacho indómito ya andaba con los amigos para toda parte, y por allá en un lugar resultó como un pleito, resultaron unos muertos ahí, y alguien lo salpicó de sangre y lo untó de sangre, y en ese momento llegó la policía y él quedó con esa sangre acá, y él no había matado, o había matado, pero lo cierto era que la sangre lo delataba. Y cuando la policía lo vio que estaba manchado, decía: ese es el asesino, ese es. Y él corriendo, y lo siguieron hasta que vieron dónde entró. Y cuando entró a la casa, golpeaba la puerta y: sálveme, mamá, papá, me están persiguiendo, yo no he matado a nadie, yo estuve allí, sí, pero yo. Y cuando en ese momento llega la policía: entréguenlo o tumbamos ya la puerta. Pero ahí está el asesino. Y está el otro muchacho, el bueno. Y el bueno era cristiano. Y el bueno le dice: la única solución que hay aquí es que yo te dé mi ropa y tú me das la tuya. No, pero ¿cómo se va a hacer? Sí. Quítate rápido esa camisa llena de sangre. Y él se la quitó, y el otro se quitó su camisa limpia, buena. Cuando hicieron el cambio, ya esa puerta la tumbaron. Y al primero que vieron fue el que está allá con la camisa con sangre. Véanlo, ahí está, ese es el asesino. Lo agarraron y se lo llevaron. Cuando está saliendo le dice: acuérdate que esto lo hago para que un día se entiendas lo que Jesús hizo con nosotros. Alabanzas al Señor. Lo sentenciaron, se lo llevaron allá, y ya la camisa lo delataba, y el otro tranquilo, pero ya con una conciencia: pero si yo fui el culpable, yo era el que estaba allá, yo aquello, yo lo otro. Y dice que cuando lo fue a visitar una vez, ya que lo iban a sentenciar, le dice: yo estoy tranquilo porque yo sé para dónde voy y en quién he creído. Tú, que eres el que hizo lo malo, o te arrepientes o seguirás haciendo lo malo y te condenarás. Y entonces este muchacho pagó, quedó allá por todo lo que hizo, y el otro, viendo lo que ya quedó libre por el que estaba acá, decidió aceptar al Señor, y entonces después comprendió que eso es lo que es justificar, que un inocente resulte culpable para que el culpable sea inocente. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere darle una alabanza al Señor esta noche? Vamos a leer la palabra del Señor en Romanos capítulo 4, el verso 25. Romanos capítulo 4, el verso 25. El cual, hablando de quién, de Jesús, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. O sea que Él fue entregado no por lo bueno que nosotros teníamos, sino por lo malo. Porque no lo estábamos justificando a Él. Él es el que nos está justificando a nosotros. Entregado por nuestras transgresiones, o sea,
El pecado que nosotros habíamos cometido era el que nos hacía ser condenados y muertos a nosotros. Porque la paga del pecado es muerte, porque fuimos vendidos a pecado. Pero cuando Él se manifiesta en carne, Él nos salva y nos rescata y nos redime, y entonces ya nos dice: si crees en mí, no te condenarás, porque yo voy a llevar tu pecado. Dice la palabra del Señor: por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, ¿qué quiere decir acá? Que cuando Él va al Calvario, va al sacrificio, y no está muriendo por los pecados de Él, sino por los de la humanidad, lo hace acreedor a que todo el que crea en Él tiene la autoridad y la libertad y la santidad precisa y clara para poder salvar y perdonar y ayudar al otro. Porque no es un pecador salvando a otro pecador, es un santo salvando al pecador, y es uno que resucitó de entre los muertos para justificar al que un día morirá, pero resucitará para la honra y la gloria del Señor. Oh, alabanzas, alabanzas, alabanzas. Mire lo que dice el capítulo 5 del libro de Romanos. Mire lo que dice la palabra del Señor en el verso 18. Así que como por la transgresión de uno, Adán, allá, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de la vida. O sea, si Adán nos metió en el campo de la condenación, Jesucristo nos sacó de la condenación y nos metió al campo de la vida eterna. Él merece una alabanza. Si a esto le agregamos unas palabras por aquí de lo que dice Pablo escribiendo precisamente a los Corintios, dice la palabra del Señor acá, Primera de Corintios 15, dice acá: así también, dice el verso 45, Primera de Corintios 15, 45, así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, hablando de Jesús, espíritu vivificante. Lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre que es de la tierra es terrenal, del segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Todos también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Todo también los celestiales. Así que como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Vamos entendiendo bien que esta justificación solo la podía hacer Él. Ni el mismo demonio ni nadie la puede hacer, porque para hacerla hay que manifestarse en carne y no pecar. Y eso solo lo hizo Él. En Él no hubo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no retornaba maldición, antes obraba justamente. Esa es la calidad de justificador que nosotros tenemos y de Dios que nosotros tenemos. ¿Quiere darle una alabanza al Señor en esta hora? Primera de Corintios
Primera de Corintios 1:30, dice la palabra del Señor, mas por Él, ¿por quién? Por Jesús, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 4 o 5 doctrinas en una. Porque Él es el dueño de las doctrinas, el hacedor de las doctrinas, el inventor de las doctrinas y el que da la salvación al ser humano. Vamos a leer otro texto por acá, 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3, el verso 9. Miren ustedes cómo vamos entendiendo ya más es la verdadera justificación. Porque si el ministerio de condenación, hablando de la ley que se dio allá en el Sinaí, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque la ley todo lo que hacía era demostrar que el pecado condenaba, que la maldad había que pagarla, que todo lo que se hacía nos hundía cada día más y nos hacía más pecadores. Pero la ley era esa, la gracia, la ley por Moisés fue dada, para la gracia y la verdad, dice San Juan capítulo 1, por Jesucristo fue hecha. Si la ley me hace más pecador cada día, la gracia y la justificación del Señor me hace más santo para andar en sus caminos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso cada día podemos ser más santos. Entonces, por eso dice acá, abundará en gloria el ministerio de la justificación. Yo quisiera que leyéramos lo que dice Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, el verso 39, y miren ustedes lo que dice acá, que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en Jesús, no en la ley, en Jesús es justificado todo aquel que cree. O sea que por eso no guardamos la ley, porque la ley nos condena cada día más. Pero como vino la gracia que hemos recibido y la justificación que Él nos brinda, somos santos porque ya Él ha hecho lo que nosotros no podíamos hacer. Hay un pasaje que yo quiero invitarles ahora que lo leamos. Hay un pasaje que precisamente me llama mucho la atención. Vamos a buscar en Primera de Corintios. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 5. Mire lo que dice acá el apóstol. 2 de Corintios capítulo 5. Y aquí vamos a leer unos textos para poder conectar los contextos y el texto. Dice el verso 17. Vamos a leer del 17 en adelante. ¿Quieren ayudarme? ¿Qué dice? Como más fuerte, ¿cómo es? De modo que si alguno está en Cristo, sabe que casi no los escucho, ¿cómo es? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto, verso 18, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. Es que eso es lo inexplicable a veces, pero Él nos está reconciliando con Él mismo.
O sea, Él es el que puede sacarnos de la condenación, porque es el mismo que dio la ley y es el mismo que da la gracia, y Él se facilita para perdonarnos y justificarnos. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios, esto es una maravilla, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no, mucha atención, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, no porque lo cometió, sino porque lo llevó. Lo hizo pecado. O sea que cuando Él lleva todos nuestros pecados, el Dios Todopoderoso es un sacrificio por todos los pecados, porque alguien tenía que pagar. Y el que tiene que pagar es Jesús. Esa manifestación en carne no es para que lo vean por aquí y lo saluden y le den palmadas de aplauso y en la espalda. No. Él vino al mundo para salvar a los pecadores. Por eso murió como murió, nació como nació, vivió como vivió y fue sacrificado como fue sacrificado, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Por nosotros fue hecho pecado, para que con su muerte y su resurrección nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en Él. Cuando lo miramos a Él allá y nos vemos que estamos como limpios, yo no hice nada. No hice nada para ser limpio. Es que el que está acá lo hizo todo. Su sangre derramada en la cruz del Calvario, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Y a dónde está la justificación? Hechos justicia de Dios en Él. Porque cuando Dios ve todo el pecado de la humanidad, no lo ve para condenarlo, sino que ve a Jesús que lo llevó, pero como Jesús murió y resucitó, justifica a todos los que creen en Él. Son mis hijos. Adorado, 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 glorificado. Le voy a invitar a que leamos un pasaje. Estén en pie, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 18. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, como dice en Hebreos. ¿Qué? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne para podernos justificar, pero vivificado en el Espíritu. Por eso es que cuando el demonio te ve, ya no te mira como antes,
eres. Porque cuando Él te ve, mira a uno que dio su vida por ti, llevó la inmundicia por ti, llevó la maldad por ti, pero no porque Él la practicó, sino para que tú no la lleves. Él la llevó, y por llevarla fue al Calvario y murió. Pero tú sigues con vida eterna, porque a pesar de que llegaras a morir porque te fuiste de este mundo, no serás condenado porque has creído en Él, porque la justificación es la salvación de todos nosotros. El justo por los injustos, el bueno por los malos, el limpio por el pecador. Entonces, cuando hay el sacrificio y usted escuche esas palabras, ¿por qué me has desamparado?, no es por lo que Él cometió, sino por lo que está llevando. Porque Él no murió por los pecados de Él, sino los del mundo, los de la raza humana. ¿Para qué? Para que esos pecados no te condenen, para que esos pecados no te lleven al infierno, porque has creído en Él, y por creer en Él, la sangre de Jesucristo, de Él, te limpia de todos los pecados. Por eso yo declaro que en Jesús hay limpieza, en Jesús hay libertad, en Jesús hay santidad, en Jesús hay perdón, en Jesús hay misericordia. Yo diría que en Jesús hay vida eterna. Dele un aplauso al Señor en esta hora. Yo te busco. Vamos a hacer una oración. Vamos a decirle: Señor, yo te doy muchas gracias porque yo estoy justificado. Tú hiciste lo que yo no podía hacer, pero tú llevaste lo que yo tenía que llevar. Tú pagaste el precio que yo no podía pagar. ¿Qué merece ahora Jesús? Que creamos en Él, que lo aceptemos, que vivamos en santidad, porque nadie hará un plan de salvación tan perfecto como Él lo hizo. Démosle gracias, Señor Jesús. Todo este pueblo aquí te da gracias, Padre Celestial. Te damos gracias, bendito Dios de los cielos, porque tu misericordia es grande. Gracias por la justificación.